hoy, bienvenidos y bienvenidas a esta clase de cierre de lenguaje en la que vamos a revisar una guía que les dejé, una guía de aprendizaje, y que se las voy a compartir en estos momentos. Esta guía es para trabajar el lenguaje figurado, ¿ok? Nosotros estamos viendo actualmente todo lo que tiene que ver con la poesía, el lenguaje bello de la poesía, y la guía se llama ¿Hay poesía en el lenguaje cotidiano? Estamos trabajando el objetivo 5, que es comprender poemas adecuados a su nivel, adecuados a tercero básico, e interpretar el lenguaje figurado presente en ellas. Nosotros hemos hablado anteriormente que cuando nosotros leemos poemas, hay muchas veces que nosotros tenemos que interpretar lo que se nos está diciendo. De hecho, en actividades del libro SM, hay partes donde a ti se te coloca un pedacito, unos versos, y tenemos que decir, oh, ¿qué quieren decir esos versos? Entonces, cuando nosotros nos encontramos en esta situación de tener que preguntarnos qué quiere decir el hablante lírico en estos versos, es cuando nos encontramos con un lenguaje figurado. Cuando usamos las palabras, dice acá, estas pueden ser en dos sentidos, en un lenguaje literal y en un lenguaje figurado. El lenguaje literal es cuando nos referimos a lo real, a lo concreto, a lo que definitivamente quiero decir, que no necesita de otras interpretaciones. Como por ejemplo, si yo le dijera no sé, al Amparo, Amparo, ¿puedes cerrar las cortinas, por favor? Eso es un lenguaje literal. Ahí no hay más interpretación que la Amparo tiene que, por favor, cerrar las cortinas. O sea, no hay ninguna forma en la que haya una duda o en la que se pueda interpretar de otra manera. Pero, por ejemplo, si yo digo, Amparo, tienes eh, el cabello de seda. Ahí yo estoy usando el lenguaje figurado. Tienes el cabello de seda, como el cabello muy suave. Entonces ahí la Amparo debió haber interpretado y decir, oh, ¿por qué Gramis me dijo tengo el cabello de seda? O el cabello como la seda, ya es que lo tengo suave. Entonces ahí hay un uso del lenguaje figurado. Entonces, nosotros cuando usamos el lenguaje cotidiano, utilizamos ambos tipos de formas de expresarnos. Utilizamos tanto el lenguaje literal como también muchas veces en el lenguaje cotidiano usamos el lenguaje figurado. Por ejemplo, acá aparecen dos ejemplos en la guía. Uno del lenguaje literal es el cielo está nublado. El cielo está nublado, no hay ninguna interpretación que hacer ahí. Efectivamente, el cielo está nublado, yo veo, es algo que yo puedo visualizar, está nublado. Pero si, por ejemplo, yo utilizo esta otra expresión, que es el segundo ejemplo del lenguaje figurado, dice, eche un ojo a la olla. Si yo digo eche un ojo a la olla, no estoy diciendo que se saque el ojo y lo ponga en la olla, porque estoy Vigilar diciendo, la olla. claro, que vigile Vigilar la la olla. olla. Exactamente, Amaro, que vigile la olla, que le eche un vistazo a la olla. Entonces, eso es lenguaje figurado. ¿Ok? Bien, entonces, cuando nosotros leemos poesía, tenemos de estos dos tipos de lenguaje presentes y mucho se usa los recursos del lenguaje figurado. Hay distintos tipos de lenguaje figurado. De hecho, cuando ustedes sean más grandes, van a poder identificar qué tipo de lenguaje figurado es este, qué tipo de lenguaje figurado es esto otro, porque cada recurso tiene su propia clasificación. Como por ejemplo, cuando nosotros vimos la personificación, eso es un tipo de lenguaje figurado. La personificación, cuando le doy características humanas a un objeto o un animal que no lo tiene. Como por ejemplo, eh, el, el lápiz está cansado de tanto escribir. Si yo digo esa expresión, el lápiz está cansado de tanto escribir, le estoy dando una característica humana al lápiz, que es un objeto inanimado.
Por lo tanto, ahí yo uso la personificación, lo estoy personificando al lápiz. ¿Ok? Entonces, hay distintos tipos de lenguaje figurado. Nosotros la otra vez hablamos de la personificación. Hay otros tipos de lenguaje figurado, como por ejemplo la metáfora, eh, la comparación, la hipérbole, que esa es la exageración. Esos tipos de lenguaje figurado, ustedes a medida que van pasando el tiempo, van pasando los años, van a ir conociendo cada vez más y sus características. ¿Ya? Ahora dice, uno, lee los siguientes versos en lenguaje figurado y escriba al lado su interpretación. Entonces la MIS le puso entre paréntesis significado para que usted asociara la palabra interpretación con el significado. ¿Ya? ¿Qué nos quiere decir? Entonces, Es que, es que yo tengo algo, eso de como usted dijo, de algo modificado, yo tenía uno, es que no, ¿cómo se llamaba a mí? la personificación, Sí, yo tengo una personificación. a ver, El, el regalo no le, el regalo no le gusta el moño. claro, al regalo no le gusta el moño, sí, está bien. Ahí le estás dando una característica de gustar o no gustar al regalo, y eso no puede ser porque es un objeto inerte. Está súper bien su ejemplo, Cristóbal. Ahí tenemos un ejemplo de el lenguaje figurado y el uso de la personificación. Entonces, en el ejercicio número 1, había que interpretar, tal como nosotros hemos hablado, que es la personificación, o sea, que es el lenguaje figurado, ya, interpretar. Entonces, las perlas de tu boca. ¿Qué interpretación le dan a eso? Los dientes. Bien, los dientes. Ojo, respetarse, acordarse, no chocarse entre sí. Los dientes, ¿cierto? Porque los dientes son como perlas, pero son de color blanco. Los dientes de tu boca. Puse dientes, dientes. Los dientes. ¿A qué se refiere a los dientes? En el cielo nos ilumina una lámpara amarilla. Ese está súper fácil. Al sol. El sol, ¿cierto? Vaya poniendo ese ticket si lo fue colocando correctamente. Muero de amor por ti. Aquí tenemos otra interpretación. ¿Qué podemos interpretar con muero de amor por ti? Cuando una persona quiere mucho a otra. Está muy enamorado o enamorada, ¿cierto? Alguien está muy enamorado o enamorada. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de hoy muero de amor por ti, esa es una exageración. Como yo les contaba, a ese tipo de lenguaje figurado también lo van a ver a medida que ustedes vayan creciendo. ¿Ya? Esto es un lenguaje figurado. O, por ejemplo, hoy muero de hambre, también es un lenguaje figurado. ¿Ya? Entonces, decir que tengo mucha hambre. Bien, en la parte número 2 dice, observa esta caricatura sobre el lenguaje figurado. Entonces dice, hay dos niñitos, uno con un regalo y dice, espero que te guste. Me costó un ojo de la cara. ¿Ves? Eso significa que le costó mucho dinero el regalo. Exacto. ¿Los demás también pudieron encontrar ese significado? ¿O les costó? A mí la Josefa no me costó. A mí no me costó para nada. Yo creo que no les costó porque lo habían escuchado antes en la vida cotidiana. Mucho se ocupa eso. Uy, cuídalo, me costó un ojo de la cara. Uy, me costó mucho, cuídalo mucho. O cuando les regalan cosas muy caras, también se ocupa esa expresión. Es que los ojos son muy caros. Si te los sacas, ya no te los puedes volver a poner. Claro, no se puede, no es llegar y sacar. Vamos con la 3. De los ojos de vidrio, sí. Pero son de vidrio, son de verdad. Vamos con la 3. Dice, ahora inventa dos versos que contengan lenguaje figurado. Bien, ahora yo voy a elegir a las personas que me van a inventar los versos y me los van a decir. ¿Y se lo puedo decir yo?
Voy a elegir a los niños, voy a elegir yo, para que todos puedan participar. Entonces, ¿nos puede decir, por favor, Amanda, qué puso ahí? Amanda. Ya, Amanda, si no lo hizo, no se preocupe, ahora a usted se le puede ocurrir uno y lo puede comentar. Piensa en alguna expresión en la que se utilice el lenguaje figurado. ¿Se te ocurre alguna? Y yo sé que la Amanda está ahí. Está calladita la mano. Bien, no la vamos a complicar. Claro. Agustín Monet, ¿usted quiere comentar? Yo puse, tus ojos son como un par de aceitunas. Ah, muy bien. Le voy a preguntar a Yare. Yare, ¿qué quiere decir eso? ¿Tus ojos son como un par de aceitunas? ¿Qué quiere decir el agua con esa expresión? ¿Estará Yare? ¿Por qué no está? Miss, lo que pasa es que estaba... ¿Qué era lo que me preguntó? Si nosotros tuviéramos que interpretar este verso, ¿cómo se interpreta? Que son negros. Eso, que son negros, muy bien. Son negritos los ojos, como la aceituna, negritos. Eso O es. como las aceitunas. Claro. O sea, el cómo la aceituna, eso también sería un lenguaje figurado que tendría que yo interpretar. Entonces, ¿a qué se refiere que son un par de aceitunas o como las aceitunas? Ah, entonces lo que podríamos relacionar es el color. Las aceitunas son negritas, entonces yo pienso, quiere decir que los ojos son negros. Esa es la interpretación, ¿ya? Muy bien. Vamos con Vicente, ¿está con audio? No, no está. Sebastián Mandiola. Vamos. Un verso que contenga lenguaje figurado. ¿Puso algo ahí? Sí, están muy tímidos. ¿Qué pasa? Miss, yo. Es que no se me ocurre ninguna. No Miss, se me a mí ocurre también no se me ninguna. ocurre. Oh, ya, a ver, Valentina, ¿cuál se te ocurrió? Ojitos de lucero. Muy bien. ¿Qué quiere decir con esa expresión? ¿Qué significado tiene? Significa que tiene los ojos brillosos. Muy bien, excelente. Bien, ahí tenemos dos versos que contienen lenguaje figurado, dos ejemplos. Vamos con la parte 4. Dice, ¿qué expresiones en el lenguaje figurado utilizamos en nuestra vida diaria? Anota dos y realiza un dibujo de cada una de ellas. Entonces, hay que pensar. Miss, yo tengo una, Jonathan. Ya, vamos a elegir al Jonathan y la Amparo. Ya, Jonathan, a ver. Puse, ay, me mataste del susto. Eso. Ya, sí, se ocupa la vida diaria. Porque Ay, hay personas que asustan a otras y entonces le dicen, ay, me mataste del susto. claro. Ay, me mataste del susto. Esa expresión se usa harto, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que una persona asustó, que cuando uno hace ¡bum! Por ejemplo, le asusta mucho a otra persona.
Como si Muy muriera, mal. que casi lo mata. Eso, que así Como muy decir mal. algo. Claro. Ya, rápidamente quiero escuchar más. Amparo, ¿qué se te ocurrió? Están tímidos, no sé qué está pasando. A ver, Amaro, ¿cuál se te ocurrió? Se le salió un tornillo. Ah, sí, también se ocupa harto. ¿Qué quiere decir eso? Que se volvió muy loco. Se volvió muy loco. Oh, claro. Se le salió un tornillo, se ocupa harto. A ver, A veces me vamos a se preguntar. Giselle, ¿cuál se te ocurrió? ¿Ninguna? Ya, pasamos entonces a Cristóbal. ¿Se te ocurre alguna? No. No. A ver, Yare, ¿se te ocurrió alguna? A mí se me ocurrió otra. Escuchemos. Yare, ¿se te ocurrió alguna? ¿No? A ver, Martina, ¿se te ocurrió alguna? Sí, Miss. Ya, a ver. Se me salió el corazón. ¡Ah! Se me salió el corazón. Sí, Sí, es como la misma expresión, ay, me mataste del susto. claro, claro, claro. Cuando alguien se asusta también dice, ¡ay! Se me salió el corazón de asustado. Sí, súper bien, Martina. A ver, ¿quién más? ¿Alguien que no haya hablado? Déjenme mirarlos. Tú. Constanza, ¿se te ocurrió alguna? No, Miss, todavía estoy pensando una. ¿Qué está pensando? ¿Y el Sebastián Lazo? ¿Tampoco? ¿Las Mellis? Miss, ¿Ya? ¿Cuál? Miss, yo puse ¿Cuál Agustina? ¿Quién dijo la Agustina o la Josefa? a Josefa, Miss. La Josefa, a ver, lea qué se le ocurre. Yo puse estoy para el perro. ¿Estoy pa'l perro? Nunca había escuchado esa expresión. ¿A qué quiere decir? Es decir, el verbo estoy para el gato. Ah, estoy pa'l gato, ya. Sí, estoy pa'l gato, sí. Ese sí lo he escuchado. ¿Pa'l perro no? Pero pa'l gato sí. Porque el Agustín escribió estoy para el gato, entonces para no copiarle a la mica, entonces puse estoy para el perro. Ah, ya, pero no, para el perro no se ocupa, pero para el gato sí. De hecho, debe estar puesto el mismo. No hay que cambiarlo porque es la expresión que se usa. Entonces sí, estoy para el gato. Como por ejemplo, cuando llegamos cansados a la casa, usamos esa expresión, oh, estoy para el gato, estoy cansado o cansada. Bien, chiquillos, muy bien, felicitaciones. Ya, nos vemos en la próxima clase. Felicitaciones por el trabajo de hoy. oigan, Giselle, ¿me estás hablando? sí. ¿Sí? Yo puse la guía.